Andrés, ¿y viste las últimas imágenes aéreas, las imágenes de los drones? ¿Viste el sitio de 1428 Brickell? Lo está completamente despejado y las Sí. maquinarias están activas, trabajando. Estamos viendo trabajos de cimentación que están ya en marcha, esos pilotes que están colocando. Esta torre de 70 pisos, 861 pies de alturas, precisamente está parcialmente alineada con la alimentada, perdón, no alineada, está alimentada y alineada también, porque hay que darle la posición del sol, ¿no? Por energía solar. Es, y va a ser un hito en el distrito financiero de Brickell, pero con precios promedios estabilizándose en Florida y un inventario de condominios que se ha disparado últimamente. ¿Realmente sabemos hacia dónde va este mercado ahora, Andrés? Bueno, Raúl, esa es la pregunta del millón, porque estamos viendo grúas como vemos en esta imágenes por todas partes. Vemos grúas perforando, preparando cimientos profundos, vemos barras de refuerzo listas. Y este es un proyecto espectacular con precios entre 3 y 7 millones solamente, pero incluso tenemos un penthouse que solo está alrededor de los 60 millones más o menos el día de hoy, obviamente. Y al mismo tiempo, vemos estos análisis donde vamos a poder analizar el riesgo elevado de la supuesta burbuja y una desconexión severa con los ingresos locales. Estamos hablando, Raúl, de una crisis de asequibilidad. Es una mezcla fascinante y algo bastante inquietante. Definitivamente como ¿cómo concilias tú, Raúl, esa visión donde el superlujo o con esa realidad económica de muchos? Mira, exacto, Andrés, porque esta conciliación es bastante compleja. Tenemos precios promedios en el área de Miami-Dade que está oscilando alrededor de los 655,000 para viviendas unifamiliares aproximadamente en febrero. Y esto es un récord, Andrés, 159 meses consecutivos de aumentos interanuales. Un récord absoluto, definitivamente, tan seguidos. Pero la apreciación interanual de este último año se frenó brutalmente. Wow. Solo se apreció un 0,8% y a nivel estatal fue de 0%. Wow. Eh, Esto es una estabilidad un poco tensa, porque vemos como hay cantidades de condominios, ¿verdad? Que eh, a nivel estatal, bajaron un 3,1% aproximadamente, calculándolo interanualmente. Entonces, la pregunta ¿es esto la calma antes de una corrección o simplemente una nueva normalidad incómoda para compradores? Bueno, Raúl, esa desaceleración es clave porque después de años de muchísimo crecimiento exponencial y obviamente estamos hablando de lo que nos trajo el 2019-2020, ¿verdad? Sí. Donde vimos eh, La que los locura. precios, sí, definitivamente una locura y los precios se dispararon súper No, rápido. Andrés, uno dice una locura, pero es que fueron aquellos que previeron que venía una inflación tremenda. Claro. Sí, sí, no, totalmente. Y si nos vamos al House Index de Miami-Dade, bueno, este subió alrededor del 22% y estamos hablando hace 3 años, 2022. Y Florida vio aumentos trimestrales del House Index casi hasta el 30%, Raúl. Y si comparamos eso con la inflación acumulada del 21,5 entre el 2020 y el año pasado, el 2024, la brecha es enorme, Raúl. Sugiere que la demanda impulsada por las tasas bajas y la migración, más quizás, pongámoslo, digamos, un poquito de algo especulativo, realmente infló los precios. Pero Raúl, ¿qué pasa cuando esos motores pierden fuerza realmente? Ahí, mira, definitivamente entra la eh, asequibilidad o la falta de ella, de alguna manera.
el precio, el promedio, ¿verdad? O el radio de precio, ingresos, o sea, esa valoración entre el precio y Ujú. ingresos de Miami-Dade es, como decimos, brutal. Con precios de 655,000 y un ingreso mediano de $70,000, estamos hablando de una correlación del 9,36%, de 9,36 en valor neto. Claro. Históricamente es altísimo, ¿verdad? Porque ¿cómo va a adquirir una persona que gane $70,000 en una propiedad de 650,000? Y supera los picos que hubo, ¿recuerdas, Andrés? Entre el 2006 y el 2007. El índice de asequibilidad cayó en 66,3 en el año 2022. Y lejos del umbral de 100% de la capacidad de compra, pagar la hipoteca en estos momentos consume más del 40, entre un 40 y un 50% del ingreso bruto promedio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes sostener un mercado donde la gente local apenas puede comprar? Bueno, Raúl, es prácticamente como si tuviéramos un muro de asequibilidad y golpea súper fuerte. Y mira el inventario, Raúl, porque si estamos hablando de un mercado bifurcado, ¿verdad? Si hablamos de propiedades unifamiliares, single family homes en Miami-Dade con 5.8 meses de inventario, que está muy cerca de lo que nosotros llamamos un mercado balanceado, pero los condominios, o sea, el día de hoy, o bueno, con la información más actual que tenemos, ya sobrepasamos el año. Y este año vamos a tener miles y miles y miles y miles y miles de condominios más a la venta. Y es prácticamente un claro, en estos momentos es un mercado de compradores. Y el inventario total subió un 32% interanual para los single family homes y un increíble 42.4% para condominios. Aunque si nos vamos a precios históricamente bajos, ese exceso de condominios realmente, Raúl, no es una señal de alarma temprana para todo el sistema inmobiliario. Mira, lo parece. Los condominios suelen reaccionar mucho más rápido que las propiedades, las single family home. Y más inversionistas, quizás, y más inversores, ¿verdad? Quizás, y si le sumas la caída en el volumen de las ventas, en Miami-Dade bajaron un 15,5% interanual en febrero, de febrero a febrero, comparándolos. Y a nivel estatal, también las caídas son del 7% y 13%. Y el tiempo en el mercado, lo que llamamos el DOM, Days on the aumenta, market. Days on Market, de 35 a 46 días. No es tanto, pero puede ser una señal para Claro. las casas individuales, single family homes. Y de los condominios aumentó de 49 a 66 días. Hay menos ventas, están un poco más lentas. ¿Es normalización o el principio de algo más profundo y preocupante, Andrés? Bueno, Raúl, esa es una excelente pregunta y quizás sea una mezcla, Raúl, una corrección necesaria tras una locura que vivimos por muchísimo tiempo, pero también hay oportunidades si miras muy bien, obviamente. Y si pensamos un poquito en la migración, porque Florida superó los 23 millones de habitantes el año pasado, en el 2024, la cual fue impulsada por migración internacional muy fuerte y gente que venía de otros estados con costos muy elevados, como muy bien sabemos, New York, California, Chicago, etcétera. Así es. Ujú. Sí, claro. Y aunque hay datos muy contradictorios, Raúl, sobre Miami-Dade específicamente, ¿qué tal si hablamos de lo que es la disminución poblacional según el censo que vimos, Raúl? Mira, esa incertidumbre, la verdad es que no crea unos nichos para inversores bien informados. Bueno, sí, Raúl, totalmente. Ujú. Definitivamente, porque la incertidumbre, como lo hemos visto, es un riesgo, pero también es una oportunidad. Y Claro. si la migración doméstica realmente se desacelera, como algunos datos sugieren, pero mientras la construcción multifamiliar sigue muy fuerte acá en Miami, Miami lidera con 25,000 unidades en construcción el tercer cuarto o el tercer trimestre del 2024. Un aumento
del 19% del inventario. ¿Podría haber sobreoferta localizada en alquileres? Precios sobre rentas, pero para un inversor con visión a largo plazo y capacidad de aguantar, ¿no podría ser un momento estratégico para entrar y seleccionando muy bien dónde invertir, Andrés? Exacto, Raúl. Ahí entra el factor compras en efectivo, porque Miami tuvo un 38.1% de ventas en efectivo, lo que nosotros conocemos como cash, Cash. en el 2024. Y en febrero de este 2025, que es la información más reciente que tenemos el día de hoy, fue del 40.8. Imagínate eso, Raúl, es una locura. Y solamente estamos hablando del condado de Miami-Dade. Sí. Realmente es totalmente dominante. Y en condominios es mucho más agresivo porque es el 54.3%. Esto indica realmente una fuerza presencia de inversionistas, Raúl, aunque su actividad bajó drásticamente y recientemente, cayeron un 21.3% interanual en Miami en el cuarto trimestre del 2024. Y esa dualidad, Raúl, esa estabilidad por menos hipotecas, pero sensibilidad al sentimiento del inversor, no define realmente o no define justamente el tipo de inversionista que puede prosperar aquí ahora, Raúl. Mira, Andrés, siempre hemos dicho que el inversor que hace sus cálculos estratégicos es paciente y está, por supuesto, bien capitalizado, bien fondeado, como decimos, ¿verdad? Que no depende de la apreciación rápida, porque el problema es cuando la gente quiere ver un resultado mañana. O sea, yo creo que nosotros creemos que este es el momento perfecto, porque el inversionista es aquel el que entiende los ciclos. Esta es una tremenda oportunidad, que ve en proyectos como 1428 Brickell con su fachada solar, amenidades de ultralujo y precios que se van a seguir elevando. Y no solo ve el riesgo, sino la apuesta a largo plazo por la exclusividad y la innovación de Miami, que es lo que se vende a nivel mundial. Ese solar backbone con 500 ventanas totalmente fotovoltaicas, generando más de 175.000 kilovatios hora anuales, reduciendo emisiones. No es un indicador de hacia dónde va cierto segmento del mercado, Andrés. Claro, Raúl, y este edificio es el ejemplo perfecto y es un ejemplo a seguir y muy probablemente después de 1428 muchísimos constructores van a seguir esta misma tendencia porque lo están haciendo un proyecto espectacular y ellos están mirando más allá de las métricas generales, porque si vemos las microtendencias, los submercados, mientras el mercado general muestra señales de estrés como el aumento de la morosidad hipotecaria, que eso es otro tema que tenemos que tocar. Florida tuvo el mayor aumento trimestral en el último trimestre del 2024, especialmente con préstamos FHA, y la tasa FHA subió a 11.3%. Eso indica una tensión financiera increíble en ciertos segmentos. Pero Raúl, no afecta necesariamente al comprador de 5 millones cash o en efectivo, pero ¿cómo identificas tú, Raúl, dónde está la resiliencia y a dónde la vulnerabilidad es real? Mira, ahí está la clave, realmente, diste en el clavo. No, no es un mercado monolítico. Ahí están sucediendo un mix de cosas en Miami-Dade versus Florida, el estado, ¿verdad? Hay unas valoraciones más extremas acá, en esta parte del sur. Vemos mayor de condominios, inversores internacionales. Ese es el fuerte de acá, de esta zona, mayor volatilidad histórica. También vemos que los condominios de Miami subieron precios un 8.3 interanual en febrero, mientras bajaron a nivel estatal. Esa diferencia es crucial, Andrés. No, no puedes aplicar la misma estrategia en todas partes. Hay que ser muy preciso, muy quirúrgico y
¿Cuál es tu proceso, Andrés? Cuéntanos un poco para filtrar el ruido y encontrar esas joyas ocultas. Bueno, Raúl, nuestro proceso se basa en datos. Esa es nuestra especialidad en análisis de vecindarios específicos, en los tipos de propiedades, en perfiles de inquilinos o compradores finales, entender los motores económicos subyacentes de cada zona. Y gracias a Property Genie podemos analizar miles y miles y miles y miles de datos para darte a ti las mejores tres Así opciones. es. Pero volviendo al tema, si queremos analizar todo y queremos evaluar el riesgo, lo hacemos sin ningún problema y podemos, y si nos vamos al mes pasado, ya estamos en mayo, increíble, en abril de 2025, ¿verdad? Esto lo dice muy claro. Tenemos riesgo elevado de burbuja, una valorización extrema, una asequibilidad crítica, desaceleración marcada, tenemos inventario en alza, tenemos estrés financiero emergente. No puedes ignorar eso, pero tampoco los factores mitigantes. ¿Cómo, Raúl, ponderas tú todos estos riesgos frente a los posibles o a las posibles recompensas a largo plazo? Mira, hay que ser pues sumamente cauteloso en dónde te vas a meter, especialmente en estos momentos que la gente tiene incertidumbre. Hay que o sea, reconocer o encontrar, ¿verdad? La sostenibilidad de los precios actuales o sea, la sostenibilidad con los precios actuales es cuestionable entre comillas. Depende de factores improbables como mejoras drásticas en la asequibilidad o continuación de migración de altos ingresos que ya muestra signos de debilitamiento de alguna manera. Buscamos proyectos con fundamentos sólidos per se, pues intrínsecos en ese proyecto o en esos proyectos. La ubicación, por ejemplo, 1428 tiene una super ubicación. Lo que en Brickell le podemos apostar casi que a todo, pero si estás en Brickell Avenue, pues la verdad es que ese proyecto va a seguir apreciándose. La calidad, por supuesto, constructiva es superior. Un concepto único de sostenibilidad de 1428 Brickell, eso algo que atraiga demanda, incluso en mercados que son más lentos. Y diversificamos, no ponemos todos, como decimos, el cliché de poner todos los huevos en la misma canasta, es crear un portafolio. Pero a ti, ¿qué tipo de activo te da más confianza en este momento, Andrés? Excelente pregunta, Raúl. Me inclino por propiedades que atienden necesidades reales y persistentes, quizás menos glamoroso que el ultralujo, pero que sea muy estable, viviendas para trabajadores esenciales, logística de última gama, o sea, hay muchos factores que obviamente tenemos que analizar y las propiedades están adaptadas para la tercera edad. Eso es algo que no podemos olvidar, o sea, eso es una pregunta que siempre debería estar al fondo de nuestra cabeza, ¿verdad? Y si hablamos de segmentos con demanda demográfica, los cuales nos muestran una estabilidad sólida y son menos sensibles a los, digamos, vaivenes económicos o nichos de lujo muy específicos con barreras de entradas muy altas. Pero como mencionabas tú, Raúl, algo con un diferenciador claro. La clave es evitar la especulación pura basada solo en la apreciación esperada. ¿Cuál es cuál sería, Raúl, tu consejo no solicitado para alguien que considera invertir aquí ahora? Mira, mi consejo sería investiga, de verdad, profundiza, también asesórate con un buen equipo que tenga conocimiento, tenga herramientas como la que nosotros, el Property Genie. No te fíes de los titulares, tampoco de ese ruido, porque como se dice en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entiende tu propio perfil, cuáles son los riesgos que estás dispuesto a asumir y cuál es tu horizonte a mediano y a largo plazo. Eso es súper importante. Define tu estrategia. Lo que deseas es flujo de caja, deseas apreciación, deseas preservación de capital.
Busca asesoramiento definitivamente con expertos, pero toma tus propias decisiones. Considera la estructura de la transacción. ¿Es en efectivo? ¿Es financiada? ¿En cuánto están las tasas actuales? Aunque moderadas desde los picos que tuvimos, siguen siendo una realidad. Mucha gente les dice alta, pero son una realidad. En un ambiente inflacionario que estamos viviendo, no solamente en los Estados Unidos, a nivel mundial, realmente si te pones a analizarlo, las tasas no están altas. Cuando tuvimos una inflación que tú mencionaste, Andrés, entre el 2020 y el 2024, del 21-22% prácticamente, que ese es el valor oficial, pero el valor real lo Claro. vivimos todos los días cuando vamos al supermercado y Sí. vemos que las cosas suben un 50 y un 100%. Entonces, tener unas tasas del 7% realmente en estos momentos no es una locura. En el 1980 vimos tasas del 15 y hasta el 20%. Exactamente. Así que este momento Exactamente. todavía es bueno, Andrés. Y otra cosa que está sucediendo es esta situación que estamos viviendo con los aranceles, tantos productos que vienen de China. Estos edificios que ya están en proceso, estos edificios que ya hicieron contrato de materiales, realmente van a ser una oferta y lo vas a ver. Pero bueno, preparémonos para la volatilidad. Florida es cíclica, así como todo mercado es cíclico, no es realmente, quizás la palabra volatilidad no es la mejor, la más apropiada, es simplemente cíclica. No inviertas dinero que necesites a corto plazo. Y muy importante, Andrés, ¿qué señal específica estarías esperando ver para sentir más optimismo sobre el mercado general de Florida? Interesante tu pregunta, Raúl. Mira, una señal clave sería a lo mejor una mejora sostenida en la asequibilidad, ya sea por estabilización o una ligera corrección de precios combinada con un crecimiento salarial real o tasas hipotecarias más manejables a largo plazo. También una absorción saludable del creciente inventario, especialmente en condominios, que que realmente nos muestre que la economía está muy saludable y una clarificación en las tendencias de migración. Y si vamos a poder ver datos consistentes que confirmen un flujo neto, algo positivo, algo robusto para sostener una demanda futura. Pero aparte de todos esos factores, Raúl, ¿qué pieza final de sabiduría compartirías sobre, digamos, navegar en este mercado inmobiliario en estos momentos? Mira, yo diría paciencia sería una virtud estratégica, o sea, y la paciencia está muy asociada a cuál es tu visión, ¿verdad? Porque no es paciente que estás esperando que suceda algo, es algo que ya analizaste y sabes que tu estrategia es a mediano y a largo plazo y no es algo inmediato. Estamos en la era de lo inmediatez, pero el que tiene estrategias a largo plazo va a obtener siempre los beneficios que eso lleva por sí. No sientas la presión de tener que actuar inmediatamente. Las mejores oportunidades a menudo surgen en momentos de incertidumbres para quienes están preparados y tienen una visión muy clara. Define tus criterios. Tienes que ser muy disciplinado y esperar el momento adecuado para tu estrategia particular. El mercado siempre ofrecerá entradas. La clave es saber cuál es la tuya. ¿Estás listo para explorar esas posibilidades con esa mentalidad estratégica y paciente? Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a Miami Real Group y compartir todos sus videos con tus amigos y familiares.